Iglesia Bíblica Sogamoso. Cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1 al 3. Seguimos con Apocalipsis 1 al 3. Vamos a entrar hoy al capítulo 2 y hoy sí vamos a entrar ya. Necesitamos ver el contexto en el cual nos estamos moviendo. ¿Cómo estamos de sonido? Bien, perfecto. Necesitábamos en el capítulo 1 ver el contexto en el cual nos estamos moviendo para entender qué estaba sucediendo alrededor de la escritura de estas 7 cartas que llegaron a todas las iglesias. No es que cada carta haya llegado a una iglesia, las 7 cartas llegaron a todas las iglesias. Es un solo libro que se envía a estas 7 iglesias, pero a cada una en particular Jesucristo les quiere decir algo. Hay un escrito, ustedes lo pueden encontrar en internet, de un hombre llamado Wilbur Rees. Yo lo adapté porque pues es obviamente como enfocado hacia los norteamericanos, y pues hay ciertas cosas que no nos aplican. Lo adapté un poquito, realmente 3 o 4 palabras, no fue más lo que le cambié. El 98% de lo que vamos a leer es original de este hombre, pero me encanta. Se titula Quiero comprar $3 de Dios. Quiero comprar $3 de Dios, ahí está, $3 de Dios. Y dice así, sé que la letra está pequeña, después la pueden repasar en YouTube, ahí lo pueden ampliar, pero dice así: quiero comprar $3 de Dios, por favor. Me gustaría comprar solo un poquito de Dios, una cantidad que no sea lo suficiente para examinar mi alma o perturbar mi sueño. No quiero lo suficiente como para que tome el control de mi vida, solo lo suficiente como para aplacar mi culpa. Me gustaría comprar solo $3 de Dios, por favor, que me ayude a tener solo un poquito de amor, no lo suficiente para amar a una persona de otra raza, no lo suficiente para servirle a los pobres, no lo suficiente como para que me cambie el corazón. Quiero solo lo suficiente de Dios que me recuerde congregarme cuando tenga tiempo o cuando me dé la gana. Quiero emoción, no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no quiero un nuevo nacimiento. Quiero comprar una libra de eternidad en una bolsa de papel, con garantía que me reembolsarán la inversión. Como ven, solo quiero comprar $3 de Dios. ¡Wow! Creo que podemos en parte o en mucho sentirnos representados por este escrito. No queremos compromiso, no queremos transformación, solamente religión, solamente algo que esté por encimita, algo superficial. Hoy vamos a ir a la primera de las 7 cartas. Está en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7. Y es tal vez realmente hacía mucho tiempo no me deleitaba, me chocaba, me contaba un texto como este que vamos a leer hoy. Si ustedes me permitieran el tiempo para contarles todo lo que el Señor me fue llevando en su palabra esta semana, yo creo que nos darían 5 o 6 de la tarde, pero voy a tratar de contarles en apenas 40 minutos lo que es tan hermoso de esta carta. El título de la reflexión, de la exposición de hoy es Máximo
amor, porque de eso se trata, máximo amor, no de $3 de Dios, de todo, absolutamente todo, no de algo superficial, de todo, absolutamente todo. Y vamos de una vez al texto porque es tan precioso que quiero ya llegar a él inmediatamente. Comienza el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sabemos, ya lo hablamos la semana pasada, lo repaso rápidamente, que cuando dice al ángel se refiere al mensajero, la palabra ángel es mensajero, y que en este contexto de Apocalipsis se refiere al pastor, al predicador, a la persona que está llevando el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Entonces le escribe al ángel, al predicador, al pastor de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. ¿Recuerdan quién más le escribió a Éfeso? Pablo, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es la carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad, este mapa ya lo habíamos visto, pero estoy subrayando allí donde queda Éfeso. Queda allí en lo que hoy es Turquía, la provincia de Asia Menor, del Imperio Romano. No es el continente asiático que nosotros conocemos, sino una provincia, que es la que aparece allí en pantalla, que es Turquía, sobre todo, después podemos hablar un poco más. Pero lo interesante acá es que aunque es la primera carta que escribe Pablo, no se la escribe a la capital de la provincia de Asia Menor es Pérgamo. También hay una carta para Pérgamo que la vamos a ver en 2 semanas más, la carta que va a la iglesia que está en la ciudad de Pérgamo. Lo interesante acá es que aunque Pérgamo era la capital, no era la ciudad más importante. La ciudad más importante es Éfeso. Éfeso era una preciosa ciudad, era una ciudad rica, era una cosmópolis, ¿cómo se dice? Cosmópolis. Era impresionante, era algo maravilloso y era la más hermosa, tanto que en algunas traducciones de algunos libros la llaman luminacia, la que iluminaba toda la provincia de Asia Menor. Y tenía varias características Éfeso. Éfeso estaba apenas, como lo ven ahí en el mapa, muy cerca del mar Mediterráneo. Estaba apenas a 3 kilómetros del mar Mediterráneo. Pero tenía una ventaja impresionante. Allí desembocaba un río muy importante, que era el río Caistro. Ese río desembocaba allí. Entonces los efesios, los gobernantes de Éfeso, construyeron una especie de canal, pues obviamente guardadas las proporciones, que comunicaba la desembocadura del río Caistro con el mar Mediterráneo. Es decir, ellos dragaron, hicieron como un canal que comunicaba a los dos, y allí hicieron un puerto marítimo fluvial. Es decir, llegaban los barcos del mar, pero también llegaban los barcos del río. Esto lo hacía una potencia comercial impresionante. El comercio de toda esta provincia se movía desde y a través de Éfeso, y eso les dejaba muchísimo, pero muchísimo dinero. Además, eso les hacía que tuviera una infraestructura impresionante. Era como la ciudad más adelantada de la época. La gente quería ir a Éfeso, viajar y conocer a Éfeso, pasar su luna de miel en Éfeso, salir de vacaciones a Éfeso, si era posible vivir en Éfeso, porque era una ciudad que todo el mundo admiraba. Todas las carreteras principales de esta provincia de Asia Menor pasaban o llegaban a Éfeso. Era una ciudad muy importante. También en el ámbito deportivo fue muy importante. Allí celebraban unos Juegos Olímpicos. Eran los segundos Juegos Olímpicos más importantes de Roma, de todo lo que fue el Imperio griego. ¿Cuáles eran los primeros? Los de Atenas. En algunos momentos de la historia tenían
tenían competencias deportivas entre los ganadores de Éfeso y los ganadores de Atenas. O sea, imaginen la importancia que tenía esta ciudad. Pero también tenía unas situaciones bien interesantes. Por ejemplo, allí estaba una de las 7 maravillas del mundo. ¿Recuerdan algunas maravillas del mundo? Antiguas, del Faro de Alejandría, ¿sí? Los jardines colgantes de Babilonia, ¿cuál? Los jardines colgantes de Babilonia. Y el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era impresionante. Iba a sacar, y la olvidé, una foto porque todavía hay ruinas, pero bueno, estaba gráfico recreado de cómo pudo ser el templo de Éfeso, de la diosa Diana, o la diosa Artemisa. Diana o Artemisa es la misma diosa. Pero esto hacía de Éfeso la cuna mundial del culto a la diosa Diana. Personas de todo el mundo llegaban allí a adorar a esta diosa y a practicar el culto a esta diosa. Sabemos que a nivel mundial también hay ciertos lugares, ciertas ciudades que la gente va a hacer un turismo religioso, va a adorar lo que sea, pero llegan a diferentes sitios a adorar y pagan un pasaje para simplemente estar allí y poder adorar. Eso era lo que sucedía allí. Era un templo que medía 115 metros de largo por 55 metros de ancho. Era hecho casi todo en mármol. O sea, era impresionante el trabajo que se había realizado allí. Era el más grande que se había construido en todo el mundo griego. Tenía 127 columnas, cada una de 18 metros de alto. No estamos hablando de nuestro siglo XXI, donde tenemos rascacielos impresionantes, donde tenemos maquinaria para hacer puentes, mega obras de las que vemos hoy día. Estamos en el siglo I, estaba construido desde antes del siglo I, y en esas condiciones, con los adelantos arquitectónicos que tenían en esa época, sin maquinaria industrial, construyeron este tipo de arquitectura como la que les estoy contando. A diario, miles de personas visitaban este centro mundial de adoración, que también era un centro mundial de superstición, porque además de ser el sitio del culto a la diosa Diana, era el hogar de los grandes criminales. Allá se metían los grandes criminales, y como era tan grande y estaba 24 horas en servicio, se quedaban allí, porque había un letrero que decía que de allí no se podía sacar a nadie, por ningún motivo, así fuera un criminal. Y era tanta la devoción, tanto el temor que le tenían a la diosa Diana, que ninguna autoridad se atrevía a ingresar y sacar a esta persona de allí, así fuera un criminal reconocido. Pero también tenía adentro el banco más importante de todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a robar dentro de este templo algo y, según su creencia, verse expuesto al castigo de la diosa Diana? La gente guardaba allí su dinero, obviamente pues les cobraban por guardar el dinero, y eso hacía que las arcas del templo crecieran cada día más. Pero por ser el centro de superstición más grande del mundo, y esto ya es muy fácil reconocerlo a nosotros, también era un gran mercado de ídolos. Allí encontraban las estatuillas de la diosa Diana, las estatuillas o los recuerdos del templo que las personas llevaban para rendirle culto en sus casas. Vendían libros de hechicería, vendían cantidad de artilugios para la hechicería, la brujería y la adoración a la diosa Diana. El culto a Diana era realmente diabólico. Yo sé que nosotros tal vez estamos familiarizados con Diana, la del arco y la flecha, pero estos son los
las imágenes que se han encontrado de la diosa Diana. La diosa Diana era una diosa que básicamente era la diosa del erotismo, la diosa de la sexualidad, la diosa del amor desordenado. Y el culto a esta mujer contaba con cientos de eunucos y más de 1000 sacerdotisas que estaban allí en el templo que estuvimos viendo hace un momento. Estas sacerdotisas estaban allí al servicio de la gente, pero cuando uno dice sacerdotisa se imagina algo muy diferente a lo que realmente era. Estas sacerdotisas realmente eran prostitutas que recibían a la gente para tener todo tipo de perversiones, relaciones y todo lo que ustedes se imaginen sexual en ese lugar. ¿Por qué? Porque de eso se trataba el culto a la diosa Diana, de tener todas estas prácticas aberrantes para agradar a la diosa Diana, para que ella se sintiera feliz y se agradara. No solo eso, también allí incluso las personas se mutilaban, es decir, estas prostitutas ofrecían el servicio de mutilación. ¿Quieres mutilarte algo? Pues en honor a Diana, pues dime qué es, y con mucho gusto pues me pagas unos pesos o ofrendas unos pesos y con mucho gusto te mutilo. Esa era la manera como ellos trabajaban. Entonces, como podemos ver, es una ciudad de contrastes, tremenda ciudad, hermosa, arquitectónica, impresionante, rica, con una infraestructura espectacular, pero al mismo tiempo podrida por la delincuencia rampante, porque no podían atrapar a los delincuentes, también por la inmoralidad, que era el fruto de este culto a la diosa Diana, y también por la hechicería. Es decir, cualquier parecido con nuestra época no es coincidencia, es muy parecido. Pero miren lo interesante, estamos en el año 90 y pico, alrededor del 95, Juan está escribiendo esta carta, libro, esta profecía a las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos a regresarnos 40 años atrás, hacia el año 60 aproximadamente, alrededor de los años 60, y vamos a recordar algo que sucedió. Es algo que ustedes van a encontrar en los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos. Cómo comienza la iglesia de Éfeso, y es una historia realmente hermosísima. Está pasando Pablo por Éfeso y deja a 2 personas allí, 2 personas que hemos escuchado hablar, pues los que llevamos un tiempo en la palabra del Señor, que son, ¿quiénes? ¿Alguien lo recuerda en matrimonio? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, ahí están Aquila y Priscila, de acuerdo a lo que ese dibujante creyó que podían parecerse. Y Aquila y Priscila, un matrimonio, Aquila como hombre de la casa, Priscila su esposa, son personas que conocen la palabra de Dios muy bien, adoctrinados en el Evangelio por el mismo Pablo. Pablo confía en ellos porque son personas que conocen la palabra de Dios, porque son personas fieles a Jesucristo, porque son personas que aman a Jesús y que llevan la palabra de Dios sanamente. Eso está, recuerden, lo que les voy a contar lo encuentran ustedes en capítulos 18, 19 y 20 de Hechos. Por favor, repásenlo después, apenas estoy contándoles por encima. Y pasa por allí y deja a estas personas y Pablo sigue. Tiempo después, que eso es lo que sucede al final del capítulo 18, llega un hombre que se llama Apolos. Hemos escuchado hablar de Apolos. Apolos, cuando llega a Éfeso, era un hombre que, voy a leer exactamente lo que dice que Apolos era un hombre que predicaba con elocuencia y enseñaba acerca de Jesús. Ese era Apolos. Pero Apolos no tenía la doctrina correcta. Apolos era discípulo de Juan, y Apolos parece ser que no había entendido lo que había sucedido
en Pentecostés no había entendido realmente lo del Espíritu Santo, y aunque su doctrina era correcta, era una doctrina pre-Pentecostés. Entonces, ¿qué hace Aquila y Priscila? Aquí los vemos, Aquila y Priscila. Dicen: Apolos, usted predica muy bien, usted es un hombre que tiene elocuencia, que ama al Señor, pero tenemos que corregirle la doctrina. Entonces lo toman a él como estudiante de ellos y le enseñan la sana doctrina, y después Apolos llega ya a ser uno de los ancianos de Éfeso durante un tiempo. Después él sale hacia otro lugar. Pero entonces vemos que la iglesia comienza con Aquila y Priscila, unas personas muy impresionantes en doctrina, con Apolos, una persona elocuente que predica de Jesús, que le corrigen su doctrina, que se queda allí un tiempo también predicando, pero después, más adelante, regresa Pablo a Éfeso y se queda en Éfeso 3 años. ¿Por qué es tan importante que Pablo se quede en Éfeso 3 años? Porque Pablo en ninguna iglesia se quedó 3 años. Pablo se quedaba un tiempo, formaba a unas personas y se iba. Llegaba a otro lugar, formaba unas personas y se iba. Llegaba a otro lugar, y esa era la manera como Pablo trabajaba. Pero en Éfeso se queda 3 años y comienza a predicar en la sinagoga de Éfeso. Y allí dura unos meses y se convierte a Jesucristo, nace de nuevo, resucita en Cristo, el principal de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Eso hace que los judíos de Éfeso se enojen muchísimo, echan a Pablo y echan al principal de la sinagoga y dicen: no, ustedes no son judíos, ustedes definitivamente ya creen en Jesucristo, y los echan. ¿Qué hace Pablo? Pablo se va a una escuela que se llama la escuela de un hombre llamado Tirano. Allí dura un buen tiempo, y en ese tiempo comienza a predicar acerca de Jesucristo, y comienza un avivamiento en Éfeso impresionante. Y no es un avivamiento porque la gente salía gritando: estamos avivados, no, es un avivamiento porque hay realmente una arrepentimiento. Recuerden que arrepentimiento no es algo que tiene que ver con ay, estoy tan adolorido por el pecado. No, es un cambio de dirección. Estas personas caminaban hacia la diosa de Diana. Estas personas caminaban hacia quererse enriquecer a través de la hechicería, a través de estas prácticas. Estas personas caminaban hacia la inmoralidad sexual. Estas personas caminaban hacia enriquecerse y hacia todo esto que los rodeaba. Y un momento llega la palabra de Dios, llega el evangelio de Jesucristo, y se arrepienten, cambian de dirección, dejan de caminar hacia allá, dejan de caminar hacia la inmoralidad, dejan de caminar hacia todo esto que les ofrecía Éfeso y el templo de Diana, y comienzan a caminar hacia Jesucristo. Su mente cambia, hay un cambio de mentalidad porque han nacido de nuevo. No porque se aprendieron la Biblia de memoria, no por eso, no, porque nacieron de nuevo. Y cuando nacen de nuevo, cambian de dirección, y la ciudad empieza a verse transformada de una manera impresionante. Los que vendían supersticiones, que son cientos de personas, llevan los libros de hechicería. Léanlo, lo pueden leer en los capítulos 18 al 20 de Hechos, ahí está. Llevan los libros de hechicería y los queman, y lo que queman vale aproximadamente 50,000 monedas de plata. Es decir, es una cantidad enorme de dinero. Por eso llega un momento en que se enojan todos los que viven de todo esto, se van contra los cristianos, se van contra Pablo, y comienza un alboroto impresionante en Éfeso entre los que fabricaban todos estos ídolos, los que se están convirtiendo, los que están quemando todos estos libros, los que están quemando todos estos ídolos, y empieza este avivamiento de una manera espectacular. Es un avivamiento realmente hermoso. Eso sí es un avivamiento. Avivamiento es transformación de una sociedad. No es un poco de personas gritando. Gritemos, pero si hemos sido transformados. Exaltemos el nombre, pero si hemos sido transformados. Dancemos, pero si hemos sido transformados. Eso es el avivamiento. El avivamiento. Y empieza este avivamiento, y pasa el tiempo, Pablo sale, pero Pablo hace algo espectacular. ¿Ustedes recuerdan cuál era el estudiante de predicación, de pastorado,
más cercano a Pablo? Timoteo. Pablo prepara a Timoteo. Ustedes leen las cartas de Timoteo y cómo Pablo le dice permanentemente que predique a tiempo y fuera de tiempo, que predique la sana doctrina, que sea celoso, que sea juicioso, que no se aparte, que tenga cuidado con los falsos profetas. Está permanentemente. Y Pablo a Timoteo, ¿a dónde lo creen que lo envían? A Éfeso. Timoteo, te vas para Éfeso. Entonces va Aquila y Priscila, Apolos, Pablo y ahora Timoteo. ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia tan bien formada! ¡Qué doctrina tan espectacular! Sus oídos habían estado expuestos a la palabra de Dios a través de estos siervos tan impresionantes. Pero ahí no se queda todo. Más adelante, años más adelante, llega a ser pastor de Éfeso el apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis. ¡Wow! ¿Ustedes no les da envidia? Bueno, no es para que nos dé envidia, pero ¡wow! ¡Qué impresionante! Esta iglesia estuvo expuesta a lo mejor de lo mejor, a la élite de la predicación y de la doctrina. Tenían que estar muy bien formados. Estamos ahora, regresémonos en el tiempo 40 años después y volvamos a Apocalipsis. Han pasado alrededor de 40 años de esta iglesia privilegiada por los pastores que tuvo alrededor del tiempo. Y volvamos nuevamente al versículo 1 y continuemos. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha? ¿Y quién es el que anda entre los 7 candelabros de oro? Jesús. ¿Cómo lo saben? Porque lo vimos hace 8 días, claro. Los que estuvimos acá y estuvimos viendo Apocalipsis 1 del 12 al 20, sabemos a quién se refiere. Y para los que no estuvieron, les traigo un solo versículo, el versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cuando Jesús, que está allí en una visión frente a Juan, le muestra, o Juan lo ve, entre los 7 candelabros son las 7 iglesias, y cuando ve las 7 estrellas son los pastores o predicadores de las 7 iglesias. Entonces, eso es lo que dice Primera de Éfeso. Repaso rápido porque no podemos quedarnos ahí. Vamos al versículo 2 y comienza Jesús a decirle a la iglesia de Éfeso a través de su pastor, a través del predicador de allí. Le dice: ¿yo qué? Conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Efesios, iglesia de Éfeso, no toda la ciudad de Éfeso, no solo la iglesia de Éfeso. Yo conozco lo que son, su fatiga, su perseverancia. Han pasado 40 años desde que ustedes como iglesia comenzaron a hacer una lámpara, comenzaron a iluminar Éfeso, comenzaron a hacer ese candelabro que yo puse en Éfeso. 40 años, y conozco su fatiga y su perseverancia. Esas son las primeras obras: fatiga y perseverancia. Aquí Jesús utiliza una palabra que es copos, cuando habla de fatiga. Copos nos hace pensar hasta dónde nosotros hemos copos. Significa trabajar hasta sudar, significa trabajar hasta el agotamiento, significa trabajar hasta la fatiga. Y tú dirás: uy, sí, yo tengo un trabajo pesadísimo,
Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 ya estoy moliendo y hasta las 7 de la noche le doy. No se está refiriendo a eso. Has trabajado hasta el cansancio, hasta el sudor por la obra de Cristo. Has evangelizado, has adoctrinado, has edificado hasta el cansancio, hasta sudar. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Jesús reconoce que es una iglesia completamente eficiente, una iglesia completamente trabajadora, hasta que sudan por llevar la palabra, por evangelizar, por sentarse con otra persona y decirle, no entiendes bien, estás apenas comenzando el caminar con Cristo, ven, yo me siento contigo y me pongo contigo las horas que sean. ¿A qué horas puedes? No, es que yo salgo de trabajar a las 9 de la noche y no puedo antes. No me importa, yo voy a tu casa y te enseño la palabra, porque no me importa fatigarme y sudar por enseñarte la palabra. No soy cómodo, yo soy un obrero de Jesucristo y voy a trabajar hasta el cansancio y voy a sudar por servirle a Él. Eso es Copos. Es una iglesia de personas que se esfuerzan, esforzadas, valientes, trabajadoras, involucradas totalmente con la obra, no son asistentes a un culto. Son 24/7 cristianos. Porque un cristiano no es un asistente, es un hijo de Dios. A toda hora, en todo momento, eran personas activas, valientes, hacedores de la palabra, no solo oidores de la palabra, no eran coleccionistas de sermones. Eso es Éfeso. No eran espectadores, no miraban desde lejos, oh sí, esa iglesia de Éfeso, cómo trabaja de bien, y yo soy de allá, no, yo estoy allá. Yo soy parte sudo con ellos, me fatigo con ellos por la obra del Señor. ¿Y dónde están? En Éfeso. Perseveraban y se fatigaban en medio de la tentación, en medio del pecado, en medio de una cantidad de riquezas que los tentaban, en medio de la vanagloria y la persecución. Allí es donde ellos perseveraban. Dice a continuación el versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia, y que no puedes, ¿qué? Soportar a los malos. Mire, le di muchas vueltas a esto para decirles con seguridad lo que les voy a decir. Dice todo el ejercicio que tiene uno que hacer para estar tranquilo, que lo que les voy a decir es lo que dice este texto. Miren, no dice no puedes soportar la maldad. ¿Dice qué? No puedes soportar a los malos. Son severos con los malos. Son severos. Son serios con los malos. Aquila, Pablo, Timoteo, Juan los habían enseñado bien. Aprendieron a no soportar el pecado dentro de la iglesia. Porque es que el que no es parte de la iglesia, el que no conoce al Señor, pues obviamente, ¿cómo se va a comportar alguien que no conoce al Señor? Pues como un muerto, como un podrido. Entonces cuando se refiere a los malos, no es a los malos de afuera, es a los malos de adentro, a los falsos hermanos, a los que se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son realmente. Todos somos pecadores, pero ellos habían aprendido a discernir cuál es aquel que va en el proceso de crecimiento y cuál es aquel que es un falso hermano. No lo soportaban, eran severos con ellos. Aprendieron a aplicar la disciplina eclesial. Una iglesia que no disciplina
es una iglesia que es alcahueta. ¿Saben quiénes son los que se tapan el pecado, los delitos? Las mafias. Los delincuentes son los que se tapan los unos a los otros. La iglesia no es una mafia. La iglesia ve al hermano, lo levanta, lo anima, lo exhorta y lo trae de vuelta a caminar en santidad. Y al que no ha creído, lo evidencia, lo señala, lo denuncia. Eran severos, sí, con el pecador dentro de la iglesia y con el falso hermano dentro de la iglesia. A veces se nos ha metido esa frasecita que anda por ahí, que dicen es que Dios odia el pecado pero ama al pecador. ¿Saben que eso no es bíblico? Dios aborrece al pecador. ¿Es verdad? Sí. Varias partes de la Biblia lo dicen. Quise traer solo un salmo. Salmo 5, lo pueden leer completo, porque si lo leen completo es aún más fuerte. 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? En un sinónimo más conocido, pecado. Aborreces al pecador. Claro, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero Dios aborrece al pecador. Y lo que está diciéndole Jesús es: iglesia de Éfeso, les reconozco que ustedes aborrecen lo que yo aborrezco, que ustedes aborrecen lo que Dios aborrece y que ustedes son severos con lo que Dios es severo. Los está aplaudiendo por eso. Ellos compartían el evangelio y a los que nacían de nuevo los edificaban y les enseñaban. Pero a los que decían nacer de nuevo y no era cierto, eran severos con ellos. No alcahueteaban falsas conversiones. No alcahueteaban falsos nuevos nacimientos. La iglesia de Éfeso tenía otras características muy especiales. Dice a continuación el versículo 2, estamos en el mismo versículo 2. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Examinaban concienzudamente, que es la invitación que les hago permanentemente cuando se predica, se expone la palabra desde este púlpito, o cuando escuchen a cualquiera, cuando vayan a Monquirá, a la playita, y escuchen la palabra, abran la palabra y examinen que lo que se les está diciendo es correcto. Ellos decían: vamos a ver, está predicando usted que dice ser apóstol, que dice enseñar la palabra, no, es un falso, es un falso. Los ponían a prueba, les hacían un examen. A ellos no les importaba si el predicador hablaba muy elegante o muy mal, si se vestía bien o mal, si era simpático o no era simpático, si se podía peinar bien o no se podía peinar bien. Eso no le importaba a ellos. A ellos les importaba: vamos a examinar, vamos a hacer un test de lo que está enseñando. Eso es lo que nos importa. Y si es alguien que dice ser apóstol y no lo es, le decían: ¿qué? Usted es un mentiroso.
mentiroso. Lo señalaban de una vez. Jesús reconoce el discernimiento de esta iglesia. Pero ¿saben cómo se da el discernimiento? Para saber si alguien que enseña, que expone la palabra, la está exponiendo bien o no. ¿Cómo se tiene ese discernimiento? Leyéndola, conociéndola. Si no leemos la palabra, cualquiera se para delante de nosotros, nos enreda con 3 versículos y le comemos cuento. Esta iglesia no comía cuento. No, usted me está predicando lo que dice la palabra. Ellos distinguían entre una correcta exposición bíblica y una falsa exposición bíblica. Cuando ustedes escuchen a alguien predicar la palabra, lo primero que tiene que hacer esa persona es predicar la palabra. No tomar un versículo bíblico y empezar a hablar sus ideas, lo que le parece, tratar de inflarlo, animarlo. Por ahí predicadores helio. ¿Saben qué son predicadores helio? Que los inflan como una bomba llena de helio. Y ustedes lo oyen y dicen, ¡qué enseñanza tan maravillosa! Salí renovado, salí como nuevo. ¿Y saben cuánto les dura eso? El tiempo que le dura el helio a una bomba. 1 día, 2 días máximo, ya. Y necesitan otra vez. Y eso se vuelve una adicción. Pero cuando es la palabra de Dios, esa edifica desde lo más profundo, cambia nuestra vida, nos lleva a un nuevo nacimiento. Nos hace crecer, nos lleva a la santidad. Versículo 3. Tienes perseverancia. El versículo también había hablado de perseverancia. Y has sufrido por mi nombre y nuevamente, mi nombre, y no has desmayado. ¿Cómo se mide la perseverancia? ¿Cómo saben ustedes que alguien es perseverante? Pero, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? ¿En metros, kilos? ¿Peso? ¿Sistema hexagesimal? Tiempo. La perseverancia se mide en tiempo. Porque es que incluso a veces nosotros podemos simular un fruto, pero eso no dura. Al pasar el tiempo, uno sabe quién es quién. Uno sabe quién es quién. Tenemos que, para hablar de tiempo, tenemos que regresarnos ¿cuánto tiempo? En la iglesia de Éfeso. 40 años. 40 años. Pablo está en Mileto hace 40 años atrás. Está en Mileto y Pablo se da cuenta de alguna manera que no va a volver nunca a Éfeso, que jamás va a volver a su amada iglesia de Éfeso, que jamás va a volver a ver a estos hermanos en la fe. Y desde Mileto manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Eso está en Hechos 20, versículos 28 al 32. Y después de decirles que él no va a volver, que va para Jerusalén, que nunca lo van a volver, que es la última vez que le van a ver su cara, dice el versículo 28. Por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño. Deben pastorear la iglesia que él compró con su sangre. Miren esto. No voy a volver, pero esa es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que está en Éfeso, en medio
de ese infierno en el que vive, es la iglesia que Él compró con su sangre. Y después les dice, el Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. Miren, ustedes saben, no saben cuántas veces he leído, porque a mí me gusta mucho esta parte, Hechos, me encanta. Yo he leído varias veces. Y nunca me había tocado tanto el corazón como esta vez. Cuidar ese rebaño por el cual Jesús derramó su sangre. Eso es lo que nos corresponde a los ancianos. Estar pendientes del crecimiento en la fe, de los nuevos nacimientos, de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles, y de enseñar todo esto. Pero mira lo que dice a continuación: sé bien que después que yo parta, se presentarán ante ustedes falsos maestros que, como lobos rapaces, no perdonarán el rebaño. Estamos 40 años atrás. Y algunos de ustedes mismos, falsearán la verdad para arrastrar seguidores. Lo que les está diciendo es, no solo cuiden lo que venga de afuera, cuiden lo que estén enseñando entre ustedes mismos, cuídense los corazones los unos a los otros. Estén alertas, dice el 31. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes y que de día y de noche con lágrimas los exhorté a todos ustedes. ¿Qué les está advirtiendo Pablo? Van a levantarse falsos cristianos. No solamente acá en Éfeso, en todas las iglesias. Acá entre nosotros, en la iglesia bíblica de Sogamoso, también. Porque es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Las grandes sectas, ¿de dónde han salido? De iglesias cristianas, incluso de iglesias, muchos de iglesias de sana doctrina. Porque se empieza a desviar el mensaje y nadie lo ataja. Porque se empieza a alcahuetear al falso hermano y nadie lo denuncia. Pero lo que les está diciendo Jesús a esta iglesia es que les reconoce que lo están haciendo bien, que han mantenido el legado de esos pastores y ancianos desde hace 40 años. Reconocen cuál es un falso apóstol, reconocen a los malos, a los falsos hermanos, reconocen la falsa doctrina. ¿Está diciéndolo? Bien. Ustedes han salido victoriosos, han enfrentado a todos aquellos que les han traído ideas de legalismo, ideas de libertinaje, ideas de ritualismo, ideas de judaísmo, ideas de gnosticismo, 40 años y se han mantenido bien, muy bien. No vamos a ir en este momento al versículo 4, vamos a ir al versículo 6 por metodología. Primero vamos a ver todo lo que le alaba Jesús a esta iglesia y después nos vamos a devolver al llamamiento de atención que hace. Vamos al 6, y regresamos a 4 y 5. Dice el versículo 6. Sin embargo, ya vamos a ver por qué dice sin embargo, tienes esto: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hay cantidad de maneras de explicar esto de los nicolaitas. Incluso
Más adelante vamos a hablar de ellos, pero cuando hablemos de la iglesia de Pérgamo, pero ahora solamente quiero contarles lo que dijo una persona acerca de los nicolaitas. Esta persona se llama Ireneo. Ireneo fue uno de los discípulos de Policarpo, y ustedes dirán, y yo no sé quién es Policarpo, ¿cierto? Pero Policarpo fue un pastor de una de estas 7 iglesias, la iglesia de Esmirna. Y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis. Quiere decir que Ireneo era, por decir algo, el nieto espiritual del apóstol Juan. En el año 180 escribe lo siguiente acerca de los nicolaitas. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia, sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto está en el libro que escribió Ireneo, que se llama Contra la herejía. Son 5 libros, está en el libro 1, si lo quieren buscar, está en internet. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Personas que se decían cristianos, pero vivían en una vida de inmoralidad, falsos hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Éfeso? Ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, iglesia de Éfeso, nuevamente, ustedes aborrecen lo que Dios aborrece. Más adelante, cuando vayamos a la iglesia de Pérgamo, vamos a hablar un poquitico más de los nicolaitas, pero vamos a continuar con la iglesia de Éfeso, y ahora sí, vamos al versículo 4, nos vamos a regresar al versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Hasta ahora todo muy bien, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Miren, la iglesia de Éfeso era como cualquier máquina que ustedes compren, un automóvil, una licuadora, un computador nuevecito, bien engranado. Todo funcionaba perfectamente. Entraban a los servicios de esta iglesia, al lugar donde se congregaban, a los grupos en las diferentes casas, porque ellos se reunían en diferentes casas, y todo era perfecto. Doctrina muy bien, evaluación de las herejías muy bien, trabajaban día y noche, prédicas correctas, severidad con los falsos hermanos. Era una gran organización. Y ojo, por favor, eran una gran institución. Muy buena organización, muy buena institución. Pero el primero de sus amores no era Jesús. Su más grande amor no era Jesús. Su máximo amor no era Jesús. Jesús no era su pasión, Jesús no era su tesoro, Jesús no estaba por encima de todo lo demás. Jesús era parte del equipaje, un hombre como parte del equipaje. Este año hemos ido a la palabra desde enero. La semana pasada cumplimos 6 meses exactamente, en los cuales hemos reflexionado sobre nuestro amor a Jesús. Y comenzamos, si lo recuerdan ustedes, en enero, con donde está tu tesoro, está tu corazón. Seguimos después hablando de nuestra pasión a Jesús. Y creo que es el momento de revisar todo esto que hablamos. ¿Será que nuestro mayor tesoro, nuestra mayor pasión, nuestro mayor afecto es Jesús? ¿O hay algo diferente allí? Hay una motivación diferente.
en nosotros. ¿Lo es o no lo es? Ser cristiano, ser un nuevo nacido, tiene que ver directamente con amar a Jesús, que Él sea nuestro mayor tesoro. No se puede separar, no es posible que vayan por dos caminos diferentes. La pasión de los efesios hacia Jesús había sido reemplazada por una vida muy recta de iglesia. Era una vida institucional, una vida fría, una vida mecánica. Todo lo hacían muy bien, pero como máquinas, como una institución. No como cuerpo, no como organismo, sino como organización, como empresa. Tenían reuniones eclesiales, pero su amor no estaba en Jesús. Su problema no era doctrinal, su problema era relacional con Jesús. Todo funcionaba perfecto. Con Jesús no se tienen citas semanales. Con Jesús nos casamos. Con Jesús vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro primer amor es Jesús. No se trata de una cita semanal o 2 o 3 citas a la semana y después, no me importa Jesús, ya cumplí con mi organigrama, ya cumplí con mi parte mecánica, ya fui, oprimí el botón, di las 3 vueltas a la manivela, oprimí el pedal y salí. Eso no es cristianismo. Eso es religión. No se trata de hacer, sino de amar a Jesús. Hacer es muy fácil. Entramos, hacemos lo que hacen los demás y ya. No se trata de ser una institución certificada, aprobada, que cumple todo lo que la normatividad dice. Se trata de pasión por Jesús. ¿Saben qué? Muchas personas han experimentado la iglesia, pero no han experimentado un nuevo nacimiento, no han experimentado una resurrección en Cristo. Muchas personas aman la institución, pero no aman a Jesucristo. Y hay así de personas que aman la institución, que no les importa a Jesús lo más mínimo. Están absolutamente lejos de Cristo. Y saben experimentar la iglesia, y saben experimentar los servicios, y saben experimentar las canciones, y saben experimentar la cena del Señor, pero no han nacido de nuevo. Eso estaba pasando en Éfeso. ¿Saben? Nosotros, tristemente, tenemos una historia que contar. Y la historia hay que recordarla para no repetirla, para no volver atrás. Tenemos una historia, una triste, muy triste historia de institucionalización por años. ¿Cuántos años se apreció más la institución que un nuevo nacimiento? La institución que a la adoración, que la oración, que al evangelismo. Amábamos la institución. Pero ¿quién hablaba de nuevo nacimiento? ¿Quién hablaba de resucitar? Ha habido
tiempos, y es necesario que lo reconozcamos como iglesia. Yo sé que muchos de los que están acá no lo vivieron, pero tienen que saberlo para que no volvamos allá. Tiempos en que personas que estaban en los ministerios, que estaban a cargo de ministerios y que estaban en el consejo, no eran personas que habían nacido de nuevo, no eran cristianos. Éfeso, ¿cómo puede una iglesia decirse iglesia y decir que los ancianos, decir que los que están en los ministerios son personas que no han nacido de nuevo, que no viven una vida de adoración, de oración, de comunidad, que aman encontrarse con sus hermanos, crecer juntos, adorar, postrarse de rodillas delante del Señor? Éfeso, el primer amor no era Jesús, el máximo amor no era Jesús. ¿Cuántas veces vimos en el consejo congregacional, en los ministerios, personas codiciosas, violentas, egoístas, chismosas, lujuriosas, enamorados del poder, ociosas espiritualmente, que no quieren leer la palabra, que no quieren orar, pero sí aman la institución? Pero, ¿saben algo? Y es lo hermoso de Apocalipsis. Apocalipsis no es una palabra de condenación. Apocalipsis es una palabra de esperanza. Por eso, que leer el versículo 5 dice, recuerden, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Recordemos nosotros también de dónde hemos caído, hasta dónde llegamos por amar a una institución por encima de amar a Jesús. Recordémoslo y volteemos. Esa es la esperanza. No estamos condenados a seguir igual, no estamos condenados a volver allá. Hay una palabra de esperanza, iglesia bíblica de Sogamoso: arrepiéntete, voltea, camina hacia allá. Nunca volverán a los ministerios, nunca volverá al consejo congregacional personas que no han nacido de nuevo, personas que no son adoradoras, personas que no se rinden al Señor, personas que no oran, personas que no han resucitado en Cristo. Incluso los que no vivieron esto, arrepiéntanse con nosotros y oren para que seamos esa lámpara que el Señor quiere acá en esta ciudad. Ya terminando, como iglesia, tenemos que revisarnos a nosotros y revisar nuestra iglesia si realmente Jesús es nuestro máximo amor. Y si Jesús no es tu máximo amor, si hay otras cosas por encima de Jesús, pero amas mucho la iglesia, por favor, no más. No tiene sentido amar unas paredes, amar unas sillas, amar un servicio, amar un culto, amar todo esto si nuestro máximo amor no es Jesús. No tiene sentido encontrarnos acá solo por encontrarnos. Pero viene la palabra de esperanza: arrepiéntete, le dice a Éfeso. Mirémonos, si yo tengo que arrepentirme, si yo tengo que decir, Señor, yo tengo que rendirme a ti, yo necesito nacer de nuevo, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, por un terreno fértil, donde la semilla de tu palabra llegue, se siembre y dé fruto al 30, al 70 y al 100.
Si no, seguiremos en esta preciosa máquina brillante, pero que no tiene vida, sin vida. Y es tremendo lo que le dice al final de este versículo 5. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Estoy en dónde? ¿En el 5? 5. Si no te arrepientes, lo voy a leer. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Qué es el candelabro? La iglesia. ¿Qué función tiene un candelabro? Iluminar. Esta iglesia, nuestra iglesia, es un candelabro. Tiene una función: iluminar esta ciudad. Si nuestro primer amor, si nuestro máximo amor no es Jesús, nos puede pasar lo que le ha pasado a muchas iglesias en la historia. Siguen funcionando, siguen teniendo servicios, siguen cantando, siguen practicando la cena del Señor, siguen predicando, pero Jesús no está ahí. No iluminan nada. Como institución están, pero no generan vida, no generan luz, no son sal. Y si eso va a suceder, huyamos de acá, huyamos. Porque no hay nada peor que ese desierto. Termina diciendo el versículo 7, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tenemos oídos. Como pastor, espero tener oídos a tiempo. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, que nuestro máximo amor individualmente y como iglesia sea Jesús. Miren lo que dice allí: te daré de comer del árbol de la vida. Miren, Dios no permite que todos coman del árbol de la vida, ¿solo los qué? Los vencedores. Los creyentes nacidos de Dios, y que su primer amor, su máximo amor es Jesús. Ellos son los que van a comer del árbol de la vida y vivir eternamente con Cristo. Atención, atención. Debemos discernir lo que está pasando en nuestras vidas y lo que está pasando como iglesia. Y velar, no por ser la mejor máquina, la mejor institución, por ser la lámpara que Jesús puso en esta ciudad para iluminar con su evangelio, con su palabra, a los perdidos. Tenemos que velar. Debemos discernirlo. Y solamente para finalizar, te vuelvo a insistir: revisa tu corazón. Y si tú allí sabes que tu máximo amor no es Jesús, es posible que no hayas nacido de nuevo. Pero el Señor te está llamando: arrepiéntete, voltea a mirarme, camina hacia mí. Él quiere darte vida, darte vida. No se trata
de tener citas con Jesús. Se trata de casarse con Él. Casémonos con Jesús. No hay nada más maravilloso. Amén. Iglesia Bíblica Sogamoso. Cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1 al 3.